Bienvenidos a nuestro viaje de transformación. Hemos estado estudiando los principios, las pláticas y las parábolas de Jesús que nos enseñan a amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Ocupamos estas enseñanzas de Jesús porque nos ayudan a seguir transformándonos en la imagen del amor de nuestro Padre Celestial. Hoy nos toca estudiar una lección que se llama Hagan el bien a quienes los odian. Y vamos a leer de Lucas capítulo 6, versículo 27 hasta 28. Lucas 6, 27 hasta 28, donde nos dice Jesús en el Sermón del Monte: Pero a ustedes que me escuchan les digo, aman a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Una vez cuando estaba enseñando en Berlín, Alemania, conocí a un cristiano de origen sirio que había huido de su país y se encontraba en Alemania como refugiado. Me preguntó qué hacía en Berlín y le expliqué que estaba escribiendo un libro sobre las enseñanzas de Jesús con respecto al amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. El hombre había estudiado y entrenado para ser dentista en su país. Era muy perceptivo y serio, pero también era rápido para sonreír. Nuestra conversación llegó a la enseñanza de Jesús sobre amar a nuestros enemigos. Y dijo, esa es una difícil. Lo estaba relacionando con algunas de sus experiencias en Siria, que es un país destrozado por la guerra, y en donde los cristianos son una minoría perseguida. Él solía reunirse en secreto con otros cristianos para adorar a Dios, y su vida en Siria no era muy distinta a la de los primeros cristianos en Roma, quienes vivían con el temor de ser perseguidos por los romanos. Ellos también se reunían en secreto. Sobre amar a sus enemigos, dijo, yo aún no llego a ese punto, pero estoy trabajando en ello. Realmente me sentí humilde al ver su sinceridad y devoción. Él me inspiró. La mayoría de los creyentes, hasta los no creyentes que saben algo sobre las enseñanzas morales de Jesús, saben que Él les enseñó a sus seguidores a amar a sus enemigos. Mientras tanta gente aprecia las enseñanzas morales de Jesús, muchos creen comúnmente que esta enseñanza en particular es muy extrema y no debe ser tomada tan en serio como las otras. Lo que no entienden es que el hilo que une todos los principios de Jesús sobre amar a nuestros prójimos nos lleva al amar a nuestros enemigos. No fue error ni coincidencia el que Jesús, en su parábola del buen samaritano, escogiera a un samaritano para ser el héroe del relato, como el que entendió cómo amar a su prójimo. Así como tampoco fue un error el que dejara que asumiéramos que la persona que estaba recibiendo el amor al prójimo era un judío. El público que estaba escuchando la parábola de Jesús aquel día era mayormente judío. Y en esos días los samaritanos eran los rivales y a veces hasta los enemigos de los judíos. Jesús le contó esta parábola específicamente a un experto de la ley de Moisés, para responder a una pregunta que tenía el experto: ¿quién es mi prójimo? Al contarle la parábola, Jesús le enseñó de que nuestros prójimos no son solo las personas que viven cerca de nosotros, las que vienen de los mismos orígenes que nosotros, o las que tienen cosas o intereses en común con nosotros. De hecho, Jesús enseñó que somos nosotros que elegimos quiénes son nuestros prójimos, cuando tomamos decisiones motivadas por el amor
de llegar a ser prójimos a quienes necesiten de nuestro cuidado, incluso si no tenemos nada en común. Si nuestro enemigo está sufriendo, podemos decidir llegar a ser su prójimo al cuidarlo. Pero pensamos que cuidar de nuestro enemigo requiere de mucho amor. Sin embargo, la verdad es que amar a nuestro enemigo no depende de cuánto amor tengamos, sino de qué tipo de amor practiquemos. Ser el prójimo de nuestro enemigo requiere de la práctica del amor incondicional. Un amor que no depende de si creemos que la persona lo merece o no, o que tampoco depende de que el amor será recíproco. Cuando el samaritano amó al judío al cuidar sus heridas, no hizo ninguna pregunta, simplemente lo amó. No podía predecir cómo iba a reaccionar el judío, no sabía si ese judío odiaba a los samaritanos o si solo los toleraba. No sabía si el hombre tenía amigos o familiares que podían ayudarle y cuidarlo. Simplemente se acercó al judío y decidió llegar a ser su prójimo al decidir cuidarlo. Muy bien, podemos observar que el samaritano tomó esta decisión motivado por el amor incondicional. Pero ¿cómo? De manera lógica o inevitable, nos lleva el principio de amor, de amar al prójimo como a nosotros mismos, a amar a nuestros enemigos. Para responder a esa pregunta, debemos prestar más atención a lo que Jesús les enseñó sobre este principio. Primero entendemos, por la palabra amar, que se cuida el bienestar de otra persona. Cuando el samaritano amó al judío, lo cuidó y curó sus heridas. El amor en la forma del deseo compasivo para bienestar de otros nos motiva a sanar, alimentar, animar y levantar. Nos permitimos sentir lo que otros están sufriendo, como si estuviera sucediendo a nosotros, y buscamos la manera de aliviar su sufrimiento. Podemos imaginar ser obligados y hasta forzados a cuidar de alguien en contra de nuestra voluntad, pero ese tipo de cuidado carecería de compasión y no sería amor. Ahora pensemos, ¿por qué incluye la frase como a ti mismo? ¿Qué le aporta al principio de amar al prójimo? Nos ayuda a entender qué es lo que debemos hacer para amar a nuestro prójimo. Si nos preguntamos cómo podemos cuidar de ellos, entonces debemos pensar en cómo cuidamos de nosotros mismos. La manera en que nos amamos se convierte en el estándar para amar a nuestros prójimos. Cuidamos de nosotros de la manera espiritual, emocional y física. Cuando estamos heridos, buscamos sanarnos. Cuando nos respetamos al nunca lastimarnos de manera intencional. Nos perdonamos en vez de ahogarnos en culpa. Y tratamos de comprendernos por qué nos comportamos de cierta manera y por qué reaccionamos de la manera en que lo hacemos. También sabemos que debemos ser pacientes con nosotros mismos, dándonos múltiples oportunidades para cambiar y mejorarnos. De manera interesante, desde el punto de vista de los discípulos de Jesús, cuidar de uno mismo de manera espiritual debe incluir también la humildad de poner las necesidades de otros por encima de las de nosotros. El samaritano también se humilló, saliendo de su camino, utilizando sus propios recursos y sacrificando su tiempo y emociones para servir al judío. La humildad es una cualidad necesaria para nuestra salud espiritual. Ahora bien,
Cuando comprendemos completamente cómo debemos cuidar de nosotros mismos, entonces podemos cuidar de nuestros prójimos de manera correcta. Sin embargo, existen personas que se tienen un amor propio que no es sano. De acuerdo con su punto de vista, sus necesidades siempre van por encima de las de los demás. Se ponen muy orgullosos de sus logros y se sienten muy confiados. Creen que son más inteligentes y poderosos que los demás. Se comparan con otros para reafirmar su creencia de que son superiores de muchas maneras. Ellos merecen, según ellos, ser los primeros, tener lo mejor y tener más que otros. Pero este no es la clase de amor para nosotros mismos que puede servir de modelo para amar al prójimo. De hecho, una persona egocéntrica no puede amar a su prójimo con el mismo amor. Si lo intentara, sería derrotado porque su prójimo tendría que ser primero, el mejor y el que tenga más. El samaritano amó al hombre herido de la misma manera en que se amaba con amor sano. Pudo imaginarse en una situación similar, asaltado, despojado de su ropa, golpeado, abandonado a la orilla del camino esperando la muerte. Sabía que quería que alguien lo ayudara y sanara sus heridas. Así que de inmediato se acercó al herido para ayudarlo a sanar. Ahora considere lo que sabemos hasta ahorita. La manera en que amamos a nuestros prójimos debe reflejar el amor propio, sano, que tenemos. Siempre que tengamos este amor propio sano, sabremos cómo debemos amar a nuestros prójimos. Además, nuestro amor propio sano no debería cambiar con las circunstancias cambiantes. A pesar de las circunstancias en las que estemos, sin importar lo que las personas piensen de nosotros deberíamos continuar amándonos. Si dejáramos de amarnos, de cuidarnos, e incluso si comenzáramos a odiarnos, nuestro comportamiento nos llevaría rápidamente a la destrucción. Así que podemos concluir que nuestro amor propio sano debe ser incondicional. Siempre vamos a querer cuidarnos. De hecho, podemos imaginarnos en el lugar del judío herido. ¿Nos amaríamos lo suficiente para dejar que nuestro enemigo, un samaritano, nos curara las heridas? La respuesta debería ser sí. ¿O acaso tendríamos tanto resentimiento, hasta odio para nuestros enemigos, que nos rehusaríamos a recibir su ayuda? Eso sería mucho odio. Y ese odio nos llevaría a nuestra destrucción muriendo de las heridas. Le pedí a un joven, a quien estaba aconsejando en mi trabajo en la juvenil con pandilleros, que se imaginara en circunstancias similares. Él es miembro de una de las dos pandillas que son enemigas en mi comunidad. Son muy violentas y pelean por territorio en la ciudad para vender drogas. Él tiene un deseo profundo de cambiar su vida. Y así que comenzamos a hablar sobre las enseñanzas de Jesús. Él se sentía cautivado por la vida noble que Jesús enseñaba. Lo invité a que se imaginara a la orilla de la acera en su ciudad, desangrándose porque tenía múltiples puñaladas. ¿Cuál sería su reacción si un miembro de la pandilla enemiga, quien por alguna razón tendría una cantidad inusual de compasión, se acercara a él para ayudarlo y pedir una ambulancia? ¿Qué sentiría? Me sentiría muy raro, me dijo. ¿Pero aceptaría su ayuda?
Después de pensarlo por algunos momentos, respondió, sí, por supuesto, no me gustaría morir. Después le pedí que imaginara que pasaba cerca de un pandillero enemigo que está herido en la acera, sangrándose. ¿Lo ayudaría? En ese momento el joven tardó un poco más en dar su respuesta. Sí, supongo que sí, lo ayudaría. Pero después añadió de manera muy honesta, creo que no lo ayudaría, a menos que alguien de su pandilla me hubiera ayudado primero. Este pensamiento representa el amor condicional. Pero mientras su fe en Jesús madura, progresará en su capacidad para amar, hasta que podrá amar incondicionalmente, amando aún a los que nos odian. Porque hasta esta meta Jesús nos quiere llevar. Pero ¿qué piensa usted? Quizás nunca se hallará en circunstancias tan dramáticas. Sin embargo, ¿qué hará en el contexto de su propia vida? ¿Elegirá hablar con compasión de alguien que lo ha defamado previamente? ¿Decidirá responder amablemente a alguien quien está enojado con usted? ¿Perdonará a alguien que sigue ofendiéndolo? ¿Continuará siendo benigno con alguien que se ha aprovechado de su benignidad? ¿Estará paciente con alguien que tiene el hábito de molestarlo? Para el beneficio de usted, Jesús eligió a un samaritano como el que amó a su enemigo prójimo, el judío, como a sí mismo. Nos está invitando a que amemos de una manera muy distinta a la que amábamos previamente. No es cuestión de cuánto amor tengamos, sino de qué tipo de amor, el amor incondicional, nos motive a cuidar de aquellos que se oponen a nosotros. Nuestros enemigos no son necesariamente aquellos que buscan nuestra destrucción. También incluyen a los que se oponen a nosotros, los que tienen conflictos o los que están celosos de nosotros. Cuando Jesús dijo, hagan el bien a quienes los odian, la palabra griega para odio, en ese contexto cultural, significaba solo amar menos. Hagan bien a aquellos que los aman menos que otros. Si nos resulta difícil amar a quienes nos aman menos que otros, ¿cómo podremos llegar a amar a nuestros enemigos, quienes en verdad buscan que fracasemos? El camino del amor incondicional, incluso hacia nuestros enemigos, era la dirección en la que Jesús nos quería guiar desde el inicio con la parábola del buen samaritano. Es también el hilo, el amor incondicional. Es el hilo que une todas las enseñanzas en las parábolas, las conversaciones y los principios. En cada uno de los momentos que hemos analizado en que Jesús estaba enseñando, es el amor incondicional, el que es expresado a través de sus cualidades, tales como la compasión, misericordia, indulgencia, paciencia y amabilidad. Si el amor incondicional es incondicional, entonces esas cualidades también deben ser incondicionales. La compasión que el samaritano practicó no dependía de que creyera que el judío lo merecía o no. La misericordia que Jesús le demostró a la mujer cananea y a su hija no dependía de quiénes eran o de dónde venían. La indulgencia del rey que perdonó a su siervo de una deuda que igualaba millones de dólares no dependía de quién era su siervo o cuán grande era la deuda. La paciencia y amabilidad que Jesús les demostró a quienes habían sido abrumados por sus propios errores
no dependía de que se hubieran vuelto perfectos primero. Note también otra lección persuasiva del buen samaritano. Amar a nuestros enemigos no depende de que se conviertan en nuestros prójimos primero. El samaritano llegó a ser prójimo a su rival por amor a su rival, mientras todavía era su rival. Decidimos, motivados por el amor incondicional, acercarnos a nuestros enemigos, al cuidarlos, incluso cuando aún no son nuestros enemigos, aun cuando son nuestros enemigos todavía. Amamos a nuestros enemigos para llegar a ser sus prójimos. En el versículo en que estamos enfocándonos, Jesús dio varios ejemplos prácticos sobre cómo cuidar de nuestros enemigos, como si fueran nuestros prójimos. Haz el bien a quienes te odian. Bendice a los que te maldicen, o sea, hablar bien de ellos. Ora por los que te tratan mal. En el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, el cual fue escrito cientos de años antes de Jesús, el escritor da un consejo sabio. Dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Proverbios 25, 21. Cuando llegó Jesús, lo que una vez fue un consejo sabio, se convirtió en una obligación moral cuando se trata de amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Al igual que mi hermano sirio, quizás aún no llegamos a ese punto, pero sabemos en qué dirección vamos. La gracia de Jesús y la fortaleza de su Espíritu nos llevarán allí. Ahora, resumimos algunas de las cualidades del amor que descubrimos en este principio. Primero, el amor incondicional, ¿verdad? Es cuidar el bienestar de otra persona sin pensar en si aquella persona lo merece o no, o sin esperar nada a cambio. ¿Qué nos enseña este principio sobre el amor incondicional? Amar a nuestros enemigos y pagar el mal con el bien requiere del mismo amor incondicional que practicamos cuando amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El mismo amor incondicional. El perdón es no prestar atención a la ofensa y tratar a la persona como si ésta nunca hubiera ocurrido. ¿Qué enseña este principio sobre la práctica del perdón? La razón para perdonar a nuestros enemigos no es porque hayan cambiado su actitud hacia nosotros y ahora sean nuestros amigos, sino porque nosotros decidimos amarlos como nosotros nos amamos. También humildad. Acuérdense que la humildad significa bajarnos, por ejemplo, al aceptar nuestros errores y satisfacer las necesidades de otros primero. ¿Qué nos enseña este principio sobre la humildad? Perdonar y amar a nuestros enemigos requiere de humildad para poder poner sus necesidades por encima de cualquier deseo que tengamos de compensación o satisfacción o aún venganza. Y también compasión. Compasión es sentir el sufrimiento ajeno lo suficiente profundo en su propio ser como para querer aliviarlo. ¿Qué nos enseña este principio sobre la compasión? El amor incondicional nos permite sentir el sufrimiento de nuestros enemigos y nos ayuda a encontrar una manera de proporcionar alivio, sin importar que nos hayan causado sufrimiento en el pasado. Ahora, nos toca a nosotros poner en práctica el principio. Como dijo Cristo al experto en la ley, ve tú y haz lo mismo. Dos preguntas. ¿Quiénes son los que se oponen a usted? Los que lo critican.
con los que no se lleva muy bien o los que simplemente son muy distintos y no los llamaría sus amigos? ¿Qué haría para amar a esas personas de la misma manera en que se ama a sí mismo antes de que ellos lo amen? Luego piense en cómo ha reaccionado de manera impulsiva a los malos tratos que ha recibido de otras personas. Usted sabrá que esos momentos ofensivos van a suceder otra vez. Así que planifique con tiempo y piense en qué puede hacer para reaccionar de manera más racional, con compasión, humildad e indulgencia. Y mientras usted lucha para amar con amor incondicional aún a sus enemigos, que el Espíritu del Padre le fortalezca. Que Dios la bendiga.